Capítulo 3. Algo extrañamente anormal. Un hombre rubio y fornido extendió la mano para recibir el abrigo de George. «Soy el señor Wagner. Bienvenido a esta casa», dijo. George masculló una especie de respuesta y empezaba a lamentar su venida. Tal vez la idea de conseguir un nuevo repertorio de historietas en aquel estudio bíblico no había sido tan buena. «Parece que está congelado de frío, señor Müller. Le sugiero que se acerque al fuego y se caliente un poco antes que comience la reunión», añadió el señor Wagner amablemente. George quedó impactado por la amabilidad del llamado señor Müller y siguió a Beta hasta una amplia biblioteca en donde 12 hombres y mujeres estaban sentados en semicírculo en torno a un fuego flameante. Beta se dirigió a unos asientos situados acerca de la puerta y George se alegró de poder escurrirse en un rincón. Nunca se había sentido tan fuera de lugar en toda su vida. Luego le pasaron un himnario. George cantó con el grupo, aliviado al comprobar que al menos conocía la tonada de aquel himno. Mientras cantaba, se relajó un poco y sus ojos recorrieron la sala. Al mirar hacia la izquierda, un par de ojos de los más hermosos que jamás había visto se toparon con los suyos. George se ruborizó un poco y de inmediato volvió la vista a la letra de la canción que entonaban, ayudado por el himnario. El grupo cantó otro himno y luego otro. Cuando por fin acabaron de cantar, otro hombre se arrodilló al lado de su asiento. Era el señor Kaiser. «Inclinemos nuestras cabezas en oración», comenzó. George se intranquilizó mucho. No podía apartar los ojos del señor Kaiser. No había visto en toda su vida a una persona que se arrodillara para orar. Y no solo se arrodilló, sino que también lo hizo en una sala llena de gente. George siempre había pensado que la gente oraba, cantaba y leía la Biblia, como él había visto y oído en el colegio y en la universidad. Pero estaba equivocado. El señor Kaiser oraba al mismo Dios de George, pero oraba de una manera totalmente distinta. Entonces preguntó qué otras diferencias podría llegar a detectar. No tardó en descubrirlo. Después de una larga oración, el señor Kaiser se puso de pie y se sentó pesadamente. Luego cogió una Biblia negra con tapas de cuero y la abrió. Empezó a leer primero un versículo y después otro hasta completar un capítulo entero. George miró alrededor. Todos los presentes estaban concentrados en la lectura. Algunas personas incluso asentían o sonreían mientras se leían ciertos versículos. Una vez concluida la lectura, el señor Kaiser sacó unas hojas de papel de una carpeta. Las puso debajo de una lámpara de aceite y comenzó a leer el sermón. George había oído algunos sermones, en la ceremonia de su confirmación, en el funeral de su madre y en los pocos domingos que se levantó a tiempo para asistir a la iglesia, pero nunca había oído un sermón como este. No eran tanto las palabras sino la convicción con que eran articuladas. Aunque el señor Kaiser estuviera leyendo el sermón, hablaba como si cada palabra fuera importante, es decir, más que importante, vital. George se sintió atraído por lo que estaba escuchando. Cuando el señor Kaiser acabó su lectura, George sacó el reloj para comprobar la hora. Se sorprendió al ver que había transcurrido 1 hora y media. El grupo cantó otro himno y el señor Wagner anunció que había llegado el momento de elevar la oración final. «Querido Padre Celestial», comenzó, «te pedimos perdón por nuestra incredulidad. Fortalécenos para cumplir tu voluntad, para honrarte en todas las cosas que hagamos y así llevar a cabo la obra de tu amado Hijo Jesús. Amén». Una vez más, George se maravilló. Parecía como si el señor Wagner estuviera hablando con alguien presente en la habitación. George permaneció en su asiento varios minutos meditando aquellas cosas. La reunión terminó. No se parecía en nada a lo que había imaginado inicialmente. Beta le dijo que el señor Wagner nunca había asistido a la universidad. «Con todo», murmuró George, «ora mejor que yo, que soy estudiante de teología». «¿Qué has dicho?», dijo Beta, interrumpiendo la reflexión de George. «Nada», respondió George. Pero había algo extraño.
Esta gente cantaba como si se dirigiera a alguien conocido. Oraban como si creyeran cada palabra que decían. Todo esto fue muy inquietante para George. ¿Nos vamos ya o preguntamos si podemos quedarnos a pasar la noche?, bromeó Beta. George miró a su alrededor y se asombró de que solo un par de personas quedaran en la sala. Una de ellas era la joven que le mirara cuando cantaron el primer himno. Ella se les acercó audazmente. «Beta, ¿no me vas a presentar a tu amigo?», preguntó con voz encantadora. «Por supuesto que sí», replicó Beta. «Ermengarde, me gustaría presentarte a mi amigo George Müller». George se inclinó y Ermengarde lo saludó inclinando la cabeza, lo cual hizo que los bucles de su cabello se balancearan coquetamente en las sienes. «Espero que le veamos aquí de vez en cuando, señor Müller», dijo ella mirándole tímidamente a los ojos. «Sí, claro», dijo George, buscando desesperadamente una salida, pues no estaba acostumbrado a hablar con mujeres, a no ser en la taberna, un poco bebido. «Tenemos que irnos», dijo Beta, interviniendo en su rescate. George se puso el abrigo, la bufanda y los guantes para ir detrás de Beta, y se adentró en la noche fría y nevosa. Los dos hombres avanzaron silenciosos de vuelta a su residencia. Por fin Beta interrumpió el silencio. «Bueno, ¿qué te pareció la reunión?». George podía haber respondido con un chiste, pero por primera vez se mostró serio y honesto. «Nunca hice nada, ni viajar a Suiza, ni pasar la noche bebiendo con los amigos en Der Grüner Tisch, ni nada que fuera tan agradable como la reunión de esta noche». «Entonces debes acompañarme mañana por la tarde», dijo Beta tímidamente. George acudió al día siguiente y al siguiente también. Antes de finalizar la semana, George Müller se arrodilló al lado de su cama para pedir a Dios perdón por sus pecados y convertirse en un cristiano verdadero. Esto supuso un giro repentino en la vida de George. A sus amigos de taberna les costó trabajo creer que no se trataba de un truco bien montado, pero con el paso de los días tuvieron que admitir que se había producido un extraño cambio en la vida de George. Este ya no era ciertamente el antiguo George Müller con quienes ellos pasaran tantas noches en la taberna. Este George ya no quería beber con ellos, ya no quería asistir a sus fiestas, ya no pedía dinero prestado, ni siquiera quería contar historias divertidas acerca de sus malvadas andanzas. Lo único que quería hacer era leer la nueva Biblia que había adquirido y plantear a la gente algunas preguntas acerca de Dios y de su idea de la religión. Por eso continuó asistiendo a aquellas extrañas reuniones en donde se leían sermones, aunque ni siquiera fuera domingo. Los amigos de George estaban escandalizados por el cambio de personalidad. Ahora actuaba con mayor celo religioso que cualquier otro estudiante de teología, y ellos aprovechaban cualquier oportunidad para decírselo. Pero sus comentarios no afectaban a George. Él había encontrado la cosa más maravillosa del mundo y no estaba dispuesta a abandonarla por nada ni por nadie. Naturalmente, estar con Ermengarde en cada reunión suponía un aliciente muy especial. Anhelaba sus adulaciones y su sonrisa deslumbradora. George solo necesitó 6 semanas de reuniones y de lectura bíblica para llegar a una conclusión determinante que cambiaría el resto de su vida. Llegó a la conclusión de que debía ser misionero. Todo estaba muy claro para él. Había gente en el mundo que nunca había oído hablar de Dios, de Jesucristo, ni del mensaje del Evangelio, por lo que George Müller iría en su búsqueda y les anunciaría las buenas nuevas. Una vez tomada esta decisión, deseaba con todas sus fuerzas confiársela a Ermengarde. Como Ermengarde asistía a las mismas reuniones, él pensaba que ella, sin duda, compartiría la misma meta. La pareja dispuso de una ocasión para estar juntos después de una reunión dominical. Ermengarde señaló con un golpecito el asiento contiguo enfrente del piano. «Siéntate aquí conmigo, George. Quiero oírte tocar un himno», dijo con recato. «No quiero tocar el piano ahora», Ermengarde replicó. «Quiero hablar contigo». George se sentó a su lado y le tomó delicadamente la mano. «Ermengarde, he decidido ser misionero», dijo aliviado al revelarle por fin su plan. Ermengarde se quedó boquiabierta.
¿Por qué, George? ¿Qué te ha hecho pensar una cosa tan ridícula? Yo nunca podría ser la esposa de un misionero. El rostro de Ermengarde se puso rojo brillante al darse cuenta de lo que había dicho, pues George aún no se le había declarado oficialmente. Transcurrió un largo silencio. George fue el primero en interrumpirlo. Bueno, yo sí creo que tú podrías ser una buena esposa para un misionero. Podríamos aprender muchas cosas juntos, ¿no crees? Le preguntó esperanzado. Ermengarde levantó la nariz graciosamente. No estarás hablando en serio. Yo nunca podría ser misionera. Los misioneros son gente pobre, visten ropa gastada y viajan en carruajes, en los que yo no quisiera viajar ni muerta. Lo siento, George, pero tienes que escoger entre el campo de misión o yo. Aceptaría con gusto ser tu esposa, pero nunca podría ser la esposa de un misionero. Tú eres inteligente. Gradúate como abogado o médico y deja la misión a gente que no tiene nada mejor que hacer. Una vez dicho esto, se puso de pie y salió de la sala acompasando el taconeo de sus pisadas. George se fue a su casa sintiéndose rechazado. Le gustaba Ermengarde. Podía incluso llegar a amarla. No estaba seguro. Era bonita y divertida y hasta esa noche parecía espiritualmente afín. Pero le planteó una elección, un ultimátum que le hizo sufrir durante varias semanas. Finalmente George comunicó a Ermengarde que perseguiría su aventura misionera y que si ella no quería casarse con un misionero, obviamente no quería casarse con él. Aunque fue una decisión difícil, George se sintió mucho mejor cuando se la anunció. Comenzó a leer todas las publicaciones e informes que pudo acerca de las misiones. Al cabo de poco tiempo, para delicia suya, fue invitado a oír el mensaje de un misionero. Se llamaba Herman Ball y se había criado en el seno de una familia rica. En vez de vivir la clase de vida fácil y cómoda que un rico se podía permitir, Herman Ball decidió vivir en Polonia entre los judíos de los guetos de Varsovia. Cuando George escuchó a Herman Ball, se inspiró. Supo exactamente lo que debía hacer: mudarse de la Universidad de Halle al centro de formación misionera que el señor Wagner le había recomendado. Luego debía salir al campo misionero como lo hizo Herman Ball. Pero antes tenía que contarle a su padre todo lo relacionado con su nueva vida y con el cambio de carrera en la universidad. Llegó el verano y la campiña prusiana floreció. George Müller miraba a través de la ventana del carruaje, pero estaba concentrado en sus pensamientos. Tenía muchas ideas en la cabeza. Hojeó los papeles que llevaba en el bolsillo del abrigo, intentó imaginar cómo respondería su padre cuando le pidiera firmar los papeles para autorizar el traslado al centro de formación misionera. Seguramente, reflexionó, su padre no se enfadaría. Después de todo había dejado el robo, la estafa y la mentira. Eso era algo. Al menos George así lo creyó. Incluso el hecho de pedir a su padre que firmara los papeles en vez de falsificar su firma, como solía hacer, era signo de un gran cambio en su vida. A pesar de sus razonamientos, George presentía en el estómago que cada golpe del látigo del cochero le acercaba un poco más a una dura confrontación con su padre. ¿Qué quieres que haga?, bramó Johann Müller con ojos saltones y enrojecidos de ira. ¿Te has vuelto loco? George le explicó que en su vida no había ya desorden. Es más, las cosas estaban más derechas que nunca. Había dejado de beber, de jugar y de salir de parranda con los amigos, cosas que su padre le había reprochado durante muchos años. Ahora asistía a la iglesia 3 veces por semana, leía la Biblia todos los días y oraba regularmente. Además, en los últimos 6 meses había obtenido las notas más altas en la universidad. Siempre quisiste que fuera pastor luterano, ahora quiero ser misionero. Al fin y al cabo no hay tanta diferencia. Ambos llamados honran a Dios, añadió George en una última tentativa. ¿Honran? No me hables de honra, gruñó su padre. George notaba que la voz de su padre iba subiendo peligrosamente de tono. Por un momento pensó que recibiría una paliza como tantas veces en su infancia. Pero ya había cumplido 21 años. No era probable que su padre lo golpeara esta vez. ¿Cuál es el 4.º mandamiento?, le preguntó su padre. George suspiró. Honra a tu padre y a tu madre.
dijo, presintiendo la intención de su progenitor al inicio del interrogatorio. Y efectivamente, Johann Müller se acercó a su hijo y le preguntó, ¿y honraste a tu querida madre? ¿Lo hiciste acaso? ¿Qué decir del día en que ella falleció? Fui a buscarte a Halberstadt y me dijeron que estabas bebiendo y jugando a las cartas con unos amigos. No volviste hasta las 2 de la madrugada cuando tu madre ya estaba muerta. ¿Es eso honrar a tu madre? George sintió el aliento caliente de su padre en las mejillas. No respondió nada. Johann Müller dejó la pregunta flotando en el aire por un instante antes de insistir. ¿Y ahora qué piensas, que me estás honrando con ese alocado plan? ¿Qué dirán mis amigos? Pobre Johann Müller, costeó los estudios de su hijo hasta que cumplió 21 años, nada menos que en la Universidad de Halle, y además era un chico listo, la flor y nata de la clase. Sí, iba camino de ser pastor luterano, un buen puesto con buen salario, bien respetado, y de pronto lo tiró todo y se hizo misionero. El señor Müller pronunció con gran desprecio la palabra misionero. ¿Tú crees que yo he invertido todo ese dinero en tu educación para que me pagues así? Santo cielo, te desheredaré si me haces esto. Entonces su padre estalló en una forma que George no había previsto. Rompió a llorar. No lo hagas, George, te lo ruego, no lo hagas, susurró desconsoladamente mientras se aferraba a la solapa del abrigo de su hijo. George se sentó al borde de una silla. No sabía si era peor que su padre lo regañara o que llorara en esta forma. Después de un minuto su padre le señaló la puerta de la biblioteca. Vete, gruñó entre sollozos. Quítate de mi vista. George se levantó en silencio y salió de la habitación. La temida confrontación se había producido. Al día siguiente, George hizo todo lo que pudo para convencer a su padre. Sabía que si su padre no firmaba los papeles, no podía ser transferido al centro de formación misionera. A pesar de todos sus esfuerzos, su padre no cedió. Dejó perfectamente clara su postura. Él había gastado mucho dinero en la educación de su hijo y esperaba buenos dividendos. Más que nada deseaba ver a su hijo desempeñando un cargo bien remunerado y respetado en la iglesia luterana. George no podía garantizar tal resultado. Había prometido hacer lo que Dios le pidiera, por lo que no podía atarse a los deseos de su padre. De modo que, al día antes de partir para la Universidad de Halle, George llamó a la puerta de la biblioteca. Adelante, dijo su padre. Cuando vio que era George, preguntó con impaciencia, ¿de qué se trata? George inspiró profundamente. He tomado una decisión, dijo, llevándose las manos a la espalda para que su padre no lo viera temblar. Por fin has recuperado el sentido común, refunfuñó Johann Müller. Padre, en realidad tengo las cosas muy claras. He decidido que no está bien aceptar más dinero de ti, ya que no puedo garantizarte lo que tú quieres. Ni quizá pueda devolvértelo, o no llegue a tener una buena reputación. George notaba que el rostro de su padre iba enrojeciendo, pero no podía detenerse. Ya que no estás dispuesto a firmar los papeles para que vaya al centro de formación misionera, continuó, permaneceré en Halle hasta obtener mi título, pero no tomaré ni un solo céntimo de tu dinero para sufragar matrículas, o libros o alimentos, ni un solo céntimo. Y después añadió con gran firmeza, ¡nunca! Johann Müller miró a su hijo con ojos incisivos y encendidos. Así sea, gruñó. Y ahora quítate de mi vista. George se dio media vuelta y salió de la estancia. Al cerrar la puerta, fue consciente de que también se cerraba una puerta en su vida. Sin importar qué faltas hubiera cometido, su padre siempre le había ayudado con una asignación económica, depositado una fianza para sacarlo de la cárcel y le había enviado dinero extra cuando necesitaba comprar libros. A partir de entonces, George Müller, estudiante de la Universidad de Halle y misionero en un futuro no lejano, cerró para siempre la puerta al dinero de su padre. Aquel mismo día, sentado en la diligencia que retumbaba con ruido sordo al avanzar hacia Halle, se sintió extrañamente aliviado.
El sentimiento de una confrontación inminente cuando se dirigía hacia su casa había sido sustituido por una expectativa. No había tenido más remedio que cortar los lazos con su Padre terrenal. A partir de ahora, solo podía recurrir a su Padre celestial en busca de provisión. A medida que las aldeas y los campos desfilaban ante sus ojos, George se preguntaba cómo acabaría todo aquello.